La muerte de un familiar o allegado es una de las situaciones más estresantes por las que puede pasar una persona. Desde el enfoque sistémico, con la muerte de un miembro de la familia sucede una ruptura, un punto de inflexión en el cual se rompe la unidad psíquica de ese colectivo. El equilibrio homeostático anterior a la muerte se rompe y en el recién estrenado desequilibrio deben encontrar la solución para organizarse de nuevo con el cambio estructural acontecido y encontrar una nueva forma de equilibrio. Sin embargo, cuando la muerte se produce a causa de un suicidio, suele hacerse todavía más complicada esta pérdida, causando un dolor intenso y prolongado que será diferente y único en cada persona que lo sufre. Antes de comenzar a hablar sobre la muerte por suicidio y el proceso de duelo por el que pasan los familiares o allegados, es importante, en primer lugar, responder a la pregunta de ¿qué es la muerte? Definir la muerte resulta mucho más difícil de lo que se podría imaginar, puesto que esta implica diversos ámbitos, biológico, médico, legal, social, religioso, entre otros, los cuales se encuentran entrelazados de una forma compleja, aunque cada uno intentando darle un propio significado. En términos simples, la Real Academia Española la define como la cesación o término de la vida, desde las ciencias de la salud apegadas a la noción fisiológica y con mayor popularidad entre las personas debido a su relación con la enfermedad, se define la muerte como el cese irreversible de todas las funciones corporales, la cual se manifiesta por ausencia de respiración espontánea y pérdida total de las funciones cardiovasculares y cerebral. Suicidio. A diferencia de los otros tipos de muerte, la muerte por suicidio cuenta con una característica única que suele distinguirse de entre todas las demás, la cual tiene que ver, de acuerdo con Durkheim, con la muerte que resulta directa o indirectamente de un acto positivo o negativo ejecutado por la propia víctima, a sabiendas de que habría de producir este resultado. En los últimos años se ha observado un incremento en la conducta suicida, considerando esto como un problema de salud pública y mental. De acuerdo con datos del 2014 de la Organización Mundial de la Salud, durante los últimos 50 años las tasas de suicidio se han incrementado en 60%. Cada año se suicidan más de 1 millón de personas, lo que supone una tasa de mortalidad global de 10 por 100.000 habitantes o una muerte cada 40 segundos. El suicidio tiene un profundo impacto psicológico y social que afecta directamente a otras personas, fundamentalmente a las más próximas. Para el año 2000, la OMS señala que un suicidio individual afecta profundamente al menos a otras 6 personas, y en caso de ocurrir en una institución educativa o en un lugar de trabajo, el impacto es todavía mayor. En general, el suicidio es multicausal, es decir, no existe un solo factor o circunstancia que lleve a una persona a atentar contra su vida, aunque puede existir un último desencadenante, circunstancia que suele llevar a muchos supervivientes a pensar que esa ha sido la única causa que podría haberla evitado. Ya lo decía Camus en el mito de Sísifo, no hay más que un problema filosófico verdaderamente serio y ese es el suicidio. De esta manera, desde una mirada histórica, de acuerdo con Guerrero, las motivaciones para cometer suicidio en el ser humano siguen siendo las mismas que hace 4.000 años. Estas son acabar o escapar de un sufrimiento psíquico insoportable, terminar con el padecimiento de una enfermedad terminal, dejar de sentirse una carga para los demás, expiar una culpa, sentir una vergüenza o sentirse injustamente tratado, acabar con un estado de desesperanza o fantasía de querer reunirse con un ser querido fallecido, huir de la soledad o alineación social, suicidarse por pasión o considerar que la vida ya no tiene sentido. Asimismo, a pesar de que contamos con siglos de historia del suicidio y de que este representa uno de los factores más importantes de morbilidad en jóvenes, siendo esta la tercera causa de defunción entre los 15 y los 19 años, muchas veces los supervivientes se preguntan, ¿por qué no se habla del suicidio? Durante mucho tiempo, el suicida y su familia fueron duramente castigados por la sociedad, por lo que este se convirtió en un tabú y en un estigma social donde se evita hablar del tema. Por lo general, el suicidio es un fenómeno de difícil elaboración, por cuando sucede de una manera repentina, inesperada, que interpela a los supervivientes de muchas maneras y socialmente es inaceptable en la mayoría de las culturas. En la actualidad, cada vez se habla más abiertamente sobre él en los medios de comunicación. Sin embargo, siguen existiendo mitos sobre esta relación con los supervivientes. Antes de comenzar a explicar estos mitos, es necesario saber qué se entiende por supervivientes y mitos. Hablando sobre el primero, se denomina así a familiares, amigos y allegados de personas que perdieron la vida por un suicidio. Por otra parte, los mitos son criterios equivocados que utilizamos frecuentemente y los aceptamos como verdades absolutas cuando, en realidad, no se basan en ninguna realidad científica.
Estos son perjudiciales porque al creerlos y repetirlos sin cuestionarlos su veracidad, contribuyen a divulgar opiniones y creencias que pueden hacer mucho daño, a nivel emocional, psicológico o incluso profesional. Debido a esto, debemos de aprender a identificarlos para así divulgar otra realidad que pueda ayudar de manera significativa a los supervivientes. A continuación, se enlista una serie de mitos tomados de la guía para familiares en duelo por suicidio. Este es un pensamiento que repercute negativamente en los supervivientes, ya que existe un temor de que si un miembro de la familia se ha suicidado, es muy posible que otro miembro también lo haga. En la actualidad, no hay estudios que avalen la existencia de un determinismo genético. Lo que sí se puede heredar es una predisposición a padecer una enfermedad mental, por ejemplo, la depresión, la cual suele ser factor relevante en las personas que cometen suicidio. No obstante, el desarrollo de esta dependerá de múltiples factores ambientales y, en su caso, no tendría necesariamente que culminar en un suicidio. 2. Equiparar el suicidio a una de estas dos cualidades es reducir este fenómeno de una manera muy simplista, pues en realidad la conducta suicida es una de las conductas más complejas. Considerarlo como un acto de valentía es un error por la posibilidad de que se convierta en un modelo a seguir, mientras que si lo identificamos como un acto de cobardía, culpabilizamos a la persona fallecida y reducimos de manera significativa nuestra capacidad de comprensión. Por lo tanto, el suicida no es un cobarde ni un valiente, es una persona sin esperanza que sufre enormemente y que no sabe o no puede encontrar otra salida. La única forma que encuentra para dejar de sufrir es acabar con su vida. 3. Como ya se mencionaba anteriormente, el suicidio es multicausal, por lo que, al pensar que para tomar esta decisión o se tienen problemas personales o económicos muy graves, puede ser que familiares y amigos se sientan juzgados y culpabilizados por su entorno. Ni al aparente bienestar económico o social nos ponen a salvo del sufrimiento emocional. Aunque estemos rodeados de amigos y familiares o tengamos buenas relaciones escolares o laborales y mostremos una aparente normalidad, en ocasiones esta apariencia esconde un sentimiento de gran soledad y un sufrimiento que no podemos o no sabemos compartir con quienes nos rodean. Ya lo decía Camus nuevamente, el acto más importante que realizamos cada día es tomar la decisión de no suicidarnos. Aunque un alto porcentaje de personas que se suicidan padecían algún trastorno mental, no siempre es así. El tener este pensamiento nos hace necesitar encontrar desesperadamente algún signo de enfermedad para justificar lo que ha ocurrido a nuestro ser querido, y al no encontrar respuesta nuestra ansiedad aumenta. Como ya lo mencionamos en el primer mito, aunque el tener un trastorno mental es un importante factor de riesgo, no todas las personas que se suicidan padecen una enfermedad mental, ni todos los enfermos mentales se suicidan. Es muy normal que el superviviente, al analizar lo sucedido, piense que podría haber hecho mucho más y que podría haberlo evitado. Esto podría aumentar nuestros sentimientos de culpa, causándonos aún más daño. Sin embargo, si los expertos, psicólogos y psiquiatras a veces no son capaces de detectarlo, es menos probable que una persona sin conocimientos previos sobre un suicidio lo haga. El grado de ocultación de la idea suicida, con el fin de evitar el rescate, impide la detección y la posibilidad de actuar en consecuencia. Al principio, el impacto es tan brutal que el pensamiento de lo ocurrido nos acompaña constantemente. Al pensar esto, nos invadirá la tristeza y entraremos en un estado de desesperanza respecto a la vida y a nuestro entorno en general. A pesar de que durante mucho tiempo nos resultará imposible sentirnos bien, con la ayuda adecuada aprenderemos a enfrentar esta realidad de una manera más adaptativa. A pesar de que día con día se suele hablar más abiertamente sobre el suicidio en los medios de comunicación, algunos medios y personas siguen pensando que es mucho mejor no tratar este tema, pues se les podría acusar de generar un efecto de contagio en la población. Sin embargo, silenciar el suicidio, sus causas y sus graves consecuencias impide que se reconozca una realidad contada estadísticamente. Si no se conoce un problema, no se buscan soluciones. Las muertes por suicidio superan a los de accidentes de tráfico desde hace una década, por lo que el no hablar de ello podría hacer sentir a los familiares que la sociedad da la espalda a este problema. Actualmente, se sabe que con la cobertura mediática
sensacionalista ante un suicidio puede afectar a las personas que están en una situación muy vulnerable y les puede inducir a copiar el comportamiento suicida. Normalmente, esto causa un grave daño psicológico a los familiares y amigos en un momento muy angustioso para ellos, e incluso afecta a otros supervivientes ajenos al caso. Una cobertura mediática seria y correcta que hable acerca del suicidio en los medios de comunicación, sin duda alguna, debe tener un efecto positivo, ya que alienta a las personas a pedir ayuda. Llamamos duelo aquella reacción emocional y física que se produce tras el fallecimiento de un ser querido. Esta es una respuesta normal ante una pérdida. No hay una forma correcta de pasar el duelo, puesto que cada persona lo vive de una forma diferente. Esto dependerá de diferentes aspectos, como la relación con la persona fallecida, la forma en que se produjo la muerte, experiencias pasadas, así como el carácter y la existencia o no de un apoyo familiar o social. De acuerdo con Niemeyer, el hecho de hablar de etapas en el proceso de duelo puede inducir a un error, ya que podría dar a entender que todos los afectados siguen el mismo itinerario en el viaje, que lleva a la separación dolorosa o a la recuperación personal. Por ello, las fases que propone deben ser entendidas como una respuesta típica que se presenta tras la pérdida, es decir, una serie de patrones generales y no universales de respuestas. Durante esta fase, la realidad de la pérdida puede ser imposible de asimilar y podemos sentirnos conmocionados, aturdidos, presos del pánico o confusos en un primer momento, lo cual puede dificultar o evitar la plena conciencia de una realidad que resulta demasiado dolorosa para asumirla. Asimismo, podemos sentir rabia y negar nuestros sentimientos, por lo que puede parecer la distancia emocional para protegernos o incluso sentir alivio. Después de quedar desprotegidos por la conmoción y una vez externalizadas nuestra ira y evitación, empezamos a experimentar la soledad y la tristeza con toda su intensidad, aprendiendo las duras lecciones de la ausencia de nuestro ser querido en miles de contextos de nuestra vida cotidiana. Esta etapa suele ir acompañada frecuentemente de síntomas depresivos, que incluyen la tristeza invasiva, los periodos de llanto impredecible, los trastornos persistentes del sueño y del apetito, la pérdida de motivación, la incapacidad de concentrarse o dificultad con el trabajo o la diversión, y la desesperanza respecto al futuro. Finalmente, la angustia y la tensión característica de esta fase de asimilación empiezan a ceder de la dirección de una aceptación resignada a la realidad de la muerte. Aunque en la mayoría de nosotros la añoranza y la tristeza sigue presente meses o años después de la muerte, de manera gradual, vamos recuperando un mayor nivel de autocontrol emocional y nuestros hábitos de alimentación y descanso vuelven a la normalidad. A medida que van desapareciendo los síntomas físicos, vamos recuperando nuestra energía en cortas explosiones, que van seguidas de periodos más largos de actividad dirigida al logro de objetivos. Esto nos permite empezar el largo proceso de reconstrucción del mundo social, que ha quedado destrozado tras la pérdida, no reemplazado, a la persona fallecida, sino ampliando y fortaleciendo un círculo de relaciones que encajen con la nueva vida a la que tenemos que adaptarnos. Ahora bien, a pesar de que existe una serie de respuestas típicas en el proceso de duelo, las cuales fueron descritas anteriormente, el duelo por suicidio reúne una serie de circunstancias que no se dan en otros tipos de duelo. En ocasiones, este puede ser más prolongado y el shock, el aislamiento, la culpa pueden ser mayores que tras otros tipos de muerte. Todo ello genera una serie de alteraciones a nivel de pensamientos, emociones, de comportamiento y físicas. Las reacciones emocionales y cognitivas más comunes son el shock, bloqueo emocional, es decir, no poder llorar, no poder sentir dolor, la negación de lo ocurrido, incredulidad, incomprensión del acontecimiento debido a la existencia de planes a corto o largo plazo, rabia, enfado, otros reproches, culpa, dolor, pena, desesperanza, vergüenza y pensamientos intrusivos en bucle y expresiones reiterativas. Las manifestaciones físicas y de comportamiento son síntomas de ansiedad como sequedad en la boca, opresión en el pecho, gritos, llantos, agitación motora, trastornos del sueño y de la alimentación,
molestias gástricas, dolores articulares y musculares, hipersensibilidad al ruido, falta de energía, cansancio, entre otros. Debido a que el nivel de pensamiento suele ser uno de los más complejos, se dividirá de acuerdo a 3 momentos. En los primeros momentos se busca constantemente una explicación. Siempre hay un detalle que queda fijado en nuestra mente y que no podemos olvidar. Por ejemplo, el último sonido de una llamada que no atendimos, cuyo recuerdo causa mucho dolor. Los porqués. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué no me di cuenta? ¿Por qué no confió en mí? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Cómo no has podido pensar en mí? ¿Cómo has sido capaz de hacer algo así? Y si no hubiera salido esa tarde, y si lo hubiera escuchado. La revisión reiterada y obsesiva de las conversaciones y momentos compartidos, tanto recientes como pasados, en un intento de buscar respuestas. Si hay hijos pequeños, ¿cómo se lo diré en el futuro? ¿Cuál es la edad adecuada para contestarlo? ¿Me culpará mi hijo o hija por la muerte de su padre o madre? Y lo más importante, ¿podría ocurrirle lo mismo? ¿Cómo continúo? ¿Podré vivir con este dolor? ¿Y si no puedo recuperarme de esto? Pasado de un tiempo, hacemos un duelo más elaborado. Primero, vamos rectificando algunos pensamientos erróneos. Comprendemos que no existe una única respuesta. Aceptamos que cada persona tiene una parte de su vida o toda privada que no comparte con nadie, aunque seamos personas cercanas y de su confianza. A veces porque creen que nadie les puede ayudar, o también por protegernos y no hacernos sufrir, o simplemente porque pertenece a su privacidad. Ahora sabemos que no teníamos ningún conocimiento sobre la conducta suicida y no podíamos haber adivinado lo que podría ocurrir, aunque hubiera señales que ahora vemos, en aquel momento no podríamos reconocerlas. El brutal impacto en nuestras vidas y el ser consciente de que no teníamos control sobre el suicidio nos vuelve hipersensibles y afloran otros miedos. Nadie está a salvo de un acontecimiento vital. Nos preguntamos, ¿podría ocurrir algo más? Y si así fuera, ¿podría yo resistir a otra desgracia? Cuando empezamos a sentirnos mejor, pensamos, ¿volver a disfrutar de la vida es olvidar? No queremos olvidarle, nos preguntamos, ¿cómo podemos volver a reír con lo que ocurrió? ¿Significa que lo estamos olvidando? Solo el hecho de empezar a sentirnos mejor puede hacernos sentirnos mal. Por último, llegamos a la aceptación. Aceptar no es resignarse. Aceptamos que lo ocurrido es un hecho que habrá cambiado para siempre nuestras vidas. Nunca nada volverá a ser igual. Pero esto no significa que no podamos seguir adelante. Entendemos y aceptamos que sufría mucho, por razones quizás incomprensibles para nosotros, pero según los profesionales se produce una visión en túnel y no ven otra salida a su sufrimiento más que acabar con su vida. Respetamos que fue su decisión. Entendemos que su sufrimiento le hizo creer que estaríamos mejor sin él o ella. Probablemente pensó que con su muerte nos aliviaría de la carga que podría significar para nosotros en un futuro y que saldremos adelante. Comprendemos que no quiso hacernos sufrir, aunque no supuso que lo pasaríamos tan mal. Nunca imaginó el dolor tan grande y permanente que iba a causarnos. Les perdonamos y nos perdonamos por ser simplemente humanos. Como en cualquier proceso de duelo, no todos los miembros de la familia lo experimentan de la misma manera, con las mismas etapas ni en el mismo tiempo. Cada persona necesita su espacio y su propio camino, y en el caso de los niños, puede ser más difícil saber cómo ayudarlos a enfrentarse a la pérdida. Los niños y adolescentes son especialmente vulnerables, puesto que tienen una forma diferente de expresar sus sentimientos, aunque no por eso debemos pensar que no sienten dolor. Lo que los niños pueden entender sobre la muerte depende en gran medida de su edad, sus experiencias vitales y su personalidad. Cuando la muerte ha sido de alguno de los padres, estos niños pueden mostrarse irritables y con cambios de ánimo bruscos, presentar dificultades para conciliar el sueño, perder el apetito, hacer travesuras o presentar síntomas somáticos como vómitos, dolores y comportamientos regresivos como hacerse pipí o hablar mal otra vez. Algunos consejos sobre cómo manejar la situación son: dependiendo de las circunstancias y de la madurez del niño, es recomendable ser honestos y hablar sinceramente de lo que ha ocurrido, aunque no es necesario dar muchos detalles. Es mejor evitar frases como «se ha ido a dormir» o «está en un sitio mejor», debido a que estas frases pueden confundir a los niños. A los más pequeños se les podrá dificultar entender lo que significa la muerte. Para esto, será necesario explicar una y otra vez el significado de algo definitivo e irreversible con un lenguaje adecuado a su edad. Se debe facilitar que el niño hable de sus sentimientos y que no los guarde para él. Leer historias o cuentos pueden ayudar a que el niño comunique sus emociones.
Es frecuente que sientan culpa y abandono. Es importante que no se sienta culpable, que se sienta protegido y que no tenga la sensación de que se va a quedar solo o de que la gente que quiere se morirá de forma repentina. Algunos niños pueden creer que la muerte es contagiosa. Es imprescindible darle seguridad, la certeza de permanecer a su lado y fortalecer el contacto físico, acercarse, sentarlo a nuestro lado, abrazarlo y escucharlo. De acuerdo a diferentes estudios, el suicidio de un miembro de la familia está asociado a comportamientos de riesgo en adolescentes. Para este caso, se puede esperar a que la pérdida de un padre pueda ocasionar efectos más graves que la pérdida de otro miembro de la familia. Los adolescentes expresan con una mayor dificultad lo que sienten. Por ello, es necesario vigilar la aparición de cambios de hábitos, por ejemplo, en el estudio, fracaso escolar, aislamiento de sus amigos y familia, abuso de alcohol u otras sustancias, promiscuidad, peleas o práctica de deportes de riesgo que puedan indicar la necesidad de búsqueda de ayuda especializada. Si la situación es muy difícil para usted, deje que los demás le ayuden. Hable con el médico, con los profesores o cualquier otro profesional de la salud mental. Ellos podrán orientarle sobre cómo enfrentar a la situación y pueden ser de gran ayuda. ¿Qué hacer ante un duelo por suicidio? 1. Reserve un tiempo cada día. Es importante reservar un tiempo cada día, si es posible a la misma hora y en el mismo sitio, de modo que pueda llorar, recordar a la persona fallecida, rezar o meditar. 2. Escriba. Lleve un diario para registrar sus emociones, pensamientos y recuerdos. Esto puede ayudarle a ganar un cierto control sobre emociones intensas. 3. Haga un poco de ejercicio. Ande todos los días por lo menos 20 minutos. Generalmente le ayudará a sentirse mejor y mejorará su sueño. 4. Reduzca el estrés. La meditación, las técnicas de relajación, el masaje o escuchar música pueden ayudarle a reducir el estrés emocional y físico por la pérdida. 5. Cuídese. Trate de descansar lo suficiente y comer bien. Cuando sea capaz, empiece a dedicar tiempo a las cosas que le hacían disfrutar. Esto no es desleal, le ayudará a enfrentarse mejor con el dolor. 6. Exprese sus sentimientos. A algunas personas les ayuda a hacer actividades creativas como la poesía o la pintura para expresar sus sentimientos. Otras actividades como la costura, cocina y jardinería o carpintería pueden ser también de ayuda. 7. Comparta su experiencia. La participación en grupos de apoyo o la lectura de libros de autoayuda sobre experiencias similares son muchas veces la única forma de compartir lo más profundo de su pena con otros que han pasado por los mismos sentimientos. 8. Comunique lo que necesita. Pídale a su familia o allegados lo que necesite, por ejemplo, estar solo. Así será más fácil que lo puedan ayudar. 9. Tome decisiones importantes. Trate de evitar tomar decisiones importantes, como cambiar de casa o librarse de sus posesiones personales, inmediatamente después de la muerte. Es posible que no esté pensando claramente y pueda hacer cosas de las que luego se arrepienta. 10. Dese tiempo. Recuperarse de una muerte por suicidio necesita tiempo para curar, igual que una herida profunda. 11. Respete la elección de su familiar o allegado, aunque no esté de acuerdo, se sienta perjudicado o no lo entienda. Usted no puede elegir por él o por ella. 12. No se sienta culpable. Incluso para un profesional es muy difícil prevenir un suicidio. No sienta que por lo que dijo o no hizo hubiese podido cambiar el desenlace. 13. Su dolor no es una enfermedad. Ese dolor tan profundo es una reacción normal de un ser humano sensible frente a la experiencia más difícil que una persona puede vivir. 14. No abuse de fármacos o de drogas. Procure no recurrir al alcohol o a las drogas como una forma de aliviar su tristeza. Si bien le pueden proporcionar alivio de sus sentimientos a corto plazo, impiden el duelo y pueden causar depresión u otros trastornos. 15. Solicite ayuda profesional. Si pasa el tiempo y usted se sigue sintiendo ansioso o deprimido, con problemas del sueño por ejemplo, falta de apetito, pérdida de energía e interés por las cosas, pensamientos suicidas, es importante buscar ayuda profesional. 16. No busque explicaciones. La mayoría de las veces, por más que uno lo intenta, nunca consigue entender las razones que llevaron a un ser querido a quitarse la vida. Es normal que las relaciones sociales que antes teníamos cambien. Existe un antes y un después de lo ocurrido. En ocasiones, ocultamos a nuestros amigos o familiares la verdadera razón de la muerte. En otros,
Sentimos que nos hacen culpables de lo sucedido, lo que nos duele profundamente, y en muchas ocasiones no saben qué decirnos o cómo llegar a nosotros para consolarnos, y terminan por dejarnos de llamar, al no poder seguir relacionándonos con ellos como antes. Cuando no contamos lo que ha sucedido realmente, el proceso normal se ve alterado. Emociones y realidad no se integran adecuadamente desde el principio, además del esfuerzo que significa mentir a todos aquellos que, como es natural, nos preguntan por lo ocurrido. Para no hacerlo, terminamos por alejarnos de algunas personas, limitando así el apoyo social necesario. Al desconocer la realidad de lo ocurrido, los amigos, los compañeros, transcurrido un tiempo, no entienden por qué su amigo no ha avanzado hacia una recuperación, aunque sea de una manera paulatina. Desconocen que para esa persona el shock y la falta de poder expresar abiertamente lo que ha pasado le ha dejado anclado en un momento más duro de su vida probablemente, y que le es muy difícil ir evolucionando en su dolor, como sería de esperar. Poder hablar con la familia, con los amigos o con las personas cercanas de confianza sobre lo que ha sucedido nos ayuda. Los límites de lo que se quiere o no contar los pone cada persona, y también los tiempos. Es importante que se respete cuando se quiere o se puede contar. Sin embargo, cuando nos sentimos culpabilizados por terceras personas o nos hacen sentir culpables, puede ser recomendable alejarnos de ellas por una temporada. Es importante darnos permiso para protegernos y cuidarnos ante esas circunstancias que nos pueden hacer daño mientras estamos en situación de vulnerabilidad. Por último, debemos recordar que hay otros familiares o seres queridos que también están en duelo por la muerte del fallecido y puede que necesiten que los escuchemos. Dentro del mismo núcleo familiar, puede haber algún miembro de la familia que no quiera hablar de lo sucedido. Como ya hemos venido diciendo, no todos enfrentamos el duelo de la misma manera, por lo que es muy importante aceptar y respetar esa decisión. Cada persona necesita sus tiempos y su aceptación. Como se puede observar, la muerte por suicidio y el proceso que viven los familiares tras este acto cometido por alguno de los miembros de la familia es algo realmente complejo. Sin embargo, hablar cada vez más de este tema, ya sea a través de videos, redes sociales, escuelas, conferencias o mediante cualquier otro medio, hace que este tema no se siga viendo como algo oscuro, lleno de temor, de ira, desesperanza, vergüenza o culpa para los supervivientes. Asimismo, el poder escuchar sobre este tema y tener información al respecto le quita la categoría de tabú al mismo, provocando que las personas se interesen cada vez más en él, y no en el sentido de que los aliente a cometer el suicidio, sino sobre cómo prevenirlo o evitarlo, al igual que el entender lo que viven los familiares o allegados de la persona que se ha suicidado, para así saber cómo dirigirse a ellas y demostrarles que no se encuentran solas, que no deben sentirse culpables por la decisión que ha tomado ese familiar, y sobre todo, que pueden seguir avanzando con su vida. Si usted es una persona a la cual un miembro de la familia se ha suicidado y consideras que la información presentada te ha ayudado, te invitamos a que compartas esta información con otros familiares o personas que puedan estar interesadas en el tema. Si no es así, pero consideras que esta información te fue útil y le puede servir a otras personas, te invitamos a compartir el video, a darle like y a dejar tu opinión en la cajita de comentarios, con el fin de que más personas puedan verlo y este tema deje de ser un tabú en la sociedad. Y para finalizar, en la descripción te dejamos unas preguntas para evaluar este video y su contenido. Es anónimo y con fines educativos, y además te dejamos una carpeta donde puedas consultar mayor información acerca de este tema. Muchas gracias por ver este video.